Y justamente respecto del frío es lo que queremos hablar y sus consecuencias. El asma es una afección causada principalmente por la inflamación de las vías respiratorias. Esta enfermedad puede presentarse de manera leve o incluso puede interferir en las actividades diarias. En algunos casos más extremos puede conducir a ataques mortales. Queremos conocer más detalles de sus síntomas, cómo prevenirlos, cómo tratar un asma, y para eso estamos con el neumólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor Felipe Rivera. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. A ver, partamos por las características del asma. ¿Cómo podemos, sobre todo en esta época del año, darnos cuenta que un niño no necesariamente está resfriado, está con tos, con una dificultad respiratoria, sino que tiene ya desarrollado un asma? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero que nada, que el resfrío prolongado, lo que la gente llama resfrío pegado, no existe. El resfrío es una enfermedad autolimitada. Pasa con medicación o sin medicación. ¿Cuántos días debería durar? 3 días. Perfecto. 3 días. Segundo, todo niño adulto que tose y no hay causa aparente podría ser un asma bronquial, toda vez que el asma bronquial puede producir tos crónica, es decir, una tos que dura mucho tiempo. Hay otras causas. Segundo, silbidos al respirar. Es decir, el individuo de repente escucha, él o sus familiares, que al respirar le suena un pito. Ahogos, especialmente cuando hace actividad física. Está haciendo actividad física, es normal, juega fútbol el niño, el adulto sube una escala y se ahoga. Puede ser cardíaco, puede ser otras causas, pero uno de los diagnósticos del asma. Y la otra cosa es lo que acaba de decir usted. Con el cambio de temperatura, generalmente cuando el individuo está dentro de la casa, calentito, con calefacción, y sale a la calle en épocas de frío, ese cambio de temperatura puede producir una crisis de espasmo bronquial. Todas esas cosas orientan a que el médico o el paciente debe consultar porque puede ser un asma bronquial. Doctor, antes de continuar con esto, me llama la atención lo que usted dice cuando hay este cambio fuerte de temperatura. En alguna época se escuchó, a mí me lo comentaron, digamos, que cuando el niño tenía un ataque, o una persona, estoy hablando de un niño porque era el caso que me tocó, pero cuando una persona tiene un ataque de tos y tose y tose y tose, sobre todo en la noche, era muy bueno abrir la puerta del refrigerador y ponerlo ahí. O tener este cambio brusco de temperatura. ¿Eso es cierto o es absolutamente contraproducente? Hay una serie de contraproducente? mitos en cuanto al aparato respiratorio y al cuidado de ciertas cosas que a veces funcionan, otras no. No hay una cosa absolutamente 100% cierta ni 100% de mentira. Lo evidente es que un asma bronquial se trata con medicamentos y con controles, no con medidas caseras. Justamente, ¿cuáles son estos medicamentos y cómo evitar una sobreexposición? Porque obviamente cuando está el PUF, por ejemplo, de por medio, cuando hay medicamentos que son tomados constantemente, uno podría decir, ahora en invierno tomo un poco más y así todavía me ahorro un episodio de asma. Es que ahí está lo que usted dice que es tan categóricamente importante, que es la educación. Todo asmático debe recibir por parte del equipo médico una serie de conceptos que lo eduquen sobre su enfermedad. Primero, que es una enfermedad crónica. Segundo, que es una enfermedad para la cual no hay tratamiento para curación, pero sí con medicamentos o con controles va a ser un paciente normal. ¿Ya? Tercero, tiene que usar 2 tipos de medicamentos. Un medicamento que nosotros llamamos controlador, que es un inhalador que tiene un antiinflamatorio, un corticoide inhalatorio, que va a impedir que las vías aéreas estén inflamadas, que los tubitos por donde pasa el aire, por lo tanto, evita que se produzca un eventual ataque asmático. Y el otro, un aliviador, que es habitualmente el salbutamol o el hipatropio, dependiendo si tiene molestias, palpitaciones, etc., que cuando tenga el ataque lo va a usar ad libitum, es decir, SOS. Ese en el bolsillo, en la cartera de las mujeres, o en el bolsito de los hombres, o en el bolsillo. El otro en la casa, porque se utiliza por horario, 2, 1 vez al día. Cada vez hay más medicamentos que tienen la facilidad de usarse muy pocas veces. Ahora, ¿qué condiciones lo empeoran? Porque me estoy imaginando, por ejemplo, alguien que va tarde al trabajo, tiene que llegar a una reunión, se agita y llega, pero sin posibilidad de respiración. La contaminación, sobre todo, bueno, ya no solamente, lamentablemente, aquí en la capital, sino que en varias ciudades de nuestro país. A ver, lo que pasa es que un asmático bien tratado es un individuo normal, salvo excepción. ¿Ya? O sea, un individuo asmático tratado con medicamento puede hacer fútbol, correr, hacer gimnasia y más aún debe hacer actividad física. ¿Cuáles son las cosas que el asmático debe tener cuidado? Primero, la contaminación, como dice usted, dentro de la casa. Todo lo que significa los humos, la calefacción, el humo de cigarrillo, pero también la alfombra,
las plumas de las almohadas, de los cobertores, de estas colchas que tienen plumas, debe evitarse. Evitarse todo lo que significa estos peluches que le regalan las pololas a los niños, ¿no es cierto? O esta serie de adornos, porque juntan una serie de ácaros, unas arañitas que pueden ser alergenos que producen asma bronquial. Cuidado con las mascotas. Ahora, hay que tener cuidado. El niño que nace con mascota, que se cría especialmente con perros, que se cría en el campo, que en la tierra, es menos asmático que el niño que crece en las ciudades. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a este concepto, entre comillas, de la limpieza, la pulcritud, que no es tan bueno cuando es exagerado. En un ambiente más controlado. Claro, pero si el individuo nota, ya sea el niño o el adulto, que con un gato empieza a ahogarse, no debe tener gato, por supuesto. O sea, los individuos que tienen animales dentro de la casa y notan que se ahogan, no deben tenerlo. Por lo tanto, cuidado con el ambiente interno y cuando hay contaminación, el tratamiento muy regulado. Es decir, no olvidarse las dosis de sus inhaladores. No pensar porque no tiene crisis, ya está sano. Es que justamente le iba a decir, los tratamientos en general son acumulativos en estos casos. Lo que pasa es que tienen un efecto que se llama de mantención. Es decir, si yo utilizo el medicamento todos los días, estoy protegido. Si yo me salto dosis, puedo tener la posibilidad de hacer una crisis, porque la vía aérea rápidamente recupera esta capacidad que se llama hiperreactividad, reaccionar exageradamente frente a un estímulo. Ahora, doctor, un error que resulta muy común entre los usuarios de un inhalador. ¿Cómo debe hacerse la inhalación? Porque muchos, sobre todo cuando son más niños, hay ahora unas mascarillas para que traten de inhalar todo. Debe hacerse siempre y mantener el aire adentro. ¿Cuál es la forma correcta? Hay varios tipos de inhaladores. Los más comunes, los que son más baratos habitualmente, son los inhaladores que tienen un aerosol. Es decir, es una sustancia que viene en polvo rodeado por un líquido que se pulveriza y sale una especie de vapor. Ese tiene que usarse con mascarilla. Una mascarilla, sí o sí, una cámara, sí o sí, una cámara, en que hace que las partículas tengan un cierto orden, se aspire profundamente y haya un tiempo en el cual se llama apnea, es decir, el individuo bota todo el aire, aspira no en forma brusca, porque eso hace que las partículas se peguen en la faringe, tenga un tiempo que se llama de apnea, es decir, que deje respirar para que esta sustancia se reparta por todo el pulmón y después la expiración, que es botar el aire. Todo esto en ese tipo de inhaladores, pero actualmente hay inhaladores de polvo seco, es decir, que no tienen necesidad de cámara, que se abren, se colocan en la boca y se aspiran. También la aspiración debe ser, ¿no es cierto?, a una determinada velocidad que el médico va entrenando al paciente. Y eso es súper importante. La mayoría de los médicos no enseñan a los pacientes a usar. Y hay un tercer tipo de inhalador que ha salido últimamente, que son unos inhaladores que tienen una especie de nube, que es una verdadera aerolización de la sustancia y que da mucha facilidad, especialmente a los pacientes dañosos que no tienen capacidad de coordinar el apretar, el inspirar y el tener la inspiración detenida antes de expirar. Eso entonces, cada inhalador va a depender del tipo de paciente. Ahora, este último que usted da el ejemplo generalmente se usa en adultos mayores que tengan esta complicación, como usted dice, en los más chiquititos, en guaguas muchas veces, que también tienen complejo porque además tiene que estar estacional, digamos, o sea, tiene que estar enchufado a una pared o a un dispositivo eléctrico para que esto funcione, ¿no? Y Esos son las nebulizaciones. No, hay unos inhaladores que vienen en un sistema que se llama Respimat, en el cual al apretarlo, tiene un sistema que lanza un polvo en una nube, lentamente, que se mueve alrededor de 2 segundos y que hace que el individuo tenga más facilidad para inhalar, pero va a depender del tipo de paciente. O sea, no hay un inhalador ideal, porque el inhalador depende del medicamento y lo que nosotros llamamos el device, el aparato, el dispositivo. Entonces, hay individuos que por las manos no pueden maniobrar con cierta facilidad ciertos inhaladores, otros no pueden coordinar porque respiran muy rápido, las guaguas no le van a enseñar a coordinar, por tanto, tienen que usar cámara, es decir, el médico tiene que estar muy atento a cómo utiliza el paciente el inhalador. Ahora, doctor, usted cuando hablaba de el salbutamol o los distintos medicamentos que se utilizan, habla de los corticoides a los cuales se les tiene muchas veces mucho respeto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estas medicaciones, sobre todo en el largo plazo, cuando hay un tratamiento a largo plazo? A ver, hay que tener muy claro que cuando uno indica corticoides, la está dando un medicamento que salva vidas. Que las desventajas que podría provocar los corticoides es superado, pero ampliamente por las ventajas. Por lo tanto, si bien es cierto, el corticoide puede provocar
hongos en la boca, cuando no se enjuaga la boca suficientemente o no se hace un aseo. Por eso nosotros recomendamos en la mañana, antes del desayuno, antes de lavarse los dientes. En dosis alta podría provocar cierto grado de absorción y eso provocar ciertos problemas de respuesta a ciertas infecciones. Se ha visto que individuos que utilizan en altas dosis corticoide inhalatorio podrían tener reactivación de cierto tuberculosis que esté latente, pero son trabajos muy específicos, muy analizados y para pacientes muy específicos. Y producir otra serie de alteraciones a nivel del azúcar en la sangre. Pero en general, las dosis que se utilizan para el asma bronquial salvan la vida y no matan. No hay que tenerle miedo. Tanto es así que una de las cosas que se decía que los niños que usaban corticoides crecían menos, lo cual es cierto. Pero los niños asmáticos que no utilizan tratamiento tienen riesgo que le pasen cosas graves y crecen menos todavía. Por lo tanto, porque la enfermedad, las crisis, hace que el desarrollo pontoestatural esté disminuido. Es muy susceptible ese tipo de cosas en las guaguas. Doctor, cuando hablamos de una persona que no necesariamente tiene esta condición desde que es muy pequeño, sino que cuando ya es adulto, ¿la prognosis es diferente a aquellos que llevan un tratamiento ya desde toda una vida? A ver, el asma bronquial puede aparecer en cualquier edad. Lo más importante, lo más frecuente es que aparezca cuando niño y después en la adolescencia, pero yo tengo pacientes de 70 años que por primera vez hacen crisis asmática, no obstante tiene un componente genético muy penetrante, muy severo. Cualquiera de los individuos puede hacer en un momento determinado una crisis grave, pero los niños, especialmente en edades antes de la adolescencia, si no hacen un tratamiento adecuado se produce una cosa que se llama remodelamiento o remodelación de la vía aérea. Es decir, la vía aérea, el tubito por donde pasa el aire, sufre alteraciones estructurales que son irreversibles. Por lo tanto, un asmático cuando niño maltratado va a ser siempre un individuo que va a tener muchos problemas cuando adulto. No obstante, hay ciertos individuos que desarrollan asmas graves. Por ejemplo, se dice que el asma tardío sobre los 40, 50 años, en general es más crónica, más difícil de tratar, que puede tener crisis más severas. Pero los adolescentes, a nosotros le tenemos mucho más miedo a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto de inmortalidad, que no tienen enfermedad cuando no tienen síntomas, por lo tanto están jugando fútbol y pueden ser una crisis obstructiva que lamentablemente hemos escuchado noticias al respecto sobre accidentes fatales. Doctor, cuando hablamos de que el 10% de la población mundial tiene asma, exactamente, ¿es cierto entonces que las condiciones atmosféricas pueden llevar a ser tan relevante el hecho de que esa persona tenga una peor condición o una mejor condición? Me explico. Hay quienes me han dicho, no, es que lo que pasa es que nos fuimos a vivir cerca del mar porque ahí entonces teníamos una condición mejor, la humedad le ayudaba al paciente con asma. Pero si el 10% de la población lo tiene, asumo que no todos tienen la posibilidad o de cambiarse de ciudad o de las condiciones donde viven, que les podrían mejorar la condición. Lo que pasa es que cuando uno habla de contaminación es una verdad absoluta. Contaminación hace que los pacientes respiratorios de cualquier tipo anden más mal que si no hubiese contaminación. Esa es una verdad. Pero los individuos asmáticos que tienen un componente alérgico en mayor o menor cuantía pueden hacer crisis asmáticas en el mar y no hacerlo en el campo o no hacerlo en la ciudad. O aquellos que hacen en la ciudad no hacerlo en el mar. Entonces va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que nosotros le decimos váyase a una parte X de su casa y empieza a hacer crisis más tardíamente de crisis de asma. Por lo tanto, no es tan cierto eso de cambiarlos de casa y cambiarle la vida. La idea es tratarlos bien, un buen diagnóstico, un buen seguimiento y una buena educación. Y ver la evolución. Doctor, cuando comenzamos la entrevista, me lo repitió recién también, me decía que tienen que tener los adecuados controles, que tiene que tener entonces no solamente un buen diagnóstico, sino que también un seguimiento. ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en zonas rurales y tienen menos posibilidad de estar constantemente controlándose, o sobre todo en la época invernal? ¿Qué pasa con aquellas personas que no es barato? El asma es una enfermedad la cual tienes que estar constantemente comprando estos dispositivos, a los niños muchas veces se les pierden además. ¿Cuáles son los riesgos principales de aquellos que no tienen la posibilidad? Existe en nuestro país, gracias a Dios, una cosa que se llama el auge o el GES, sí, en el cual el asma está inserto y se dan a precio muy barato o gratuitamente en el FONASA los inhaladores y son de bastante buena calidad. En los asmas más graves se requieren unas cosas mucho más caras y que algunos ISAPRE por lo menos los tienen. Pero ese individuo debe vacunarse, también disminuye el riesgo. El asma bronquial tiene una serie de
de elementos en que el paciente puede darse cuenta que no está mal, que no está bien. Existe el asma controlada, el asma no controlada y el parcialmente controlada. Uno dice, mire, si usted nota que está usando el salbutamol o el ipatrópico, que es el aliviador, muy frecuentemente, más frecuente que hace una semana, que hace un mes, consulte. Si usted nota que le cuesta dormir porque despierta con tos, consulte. Si usted nota que se está cansando y eso no le ocurría anteriormente, consulte. Entonces hay una serie de signos premonitorios que le hacen consultar al médico. Y el médico, un control de cada 3, cada 4 meses en un paciente que es bien controlado es suficiente. El paciente que requiere más control es aquel que tiene más molestia a pesar del tratamiento. Nos hemos concentrado principalmente, doctor, en el asma bronquial. ¿Qué pasa con el asma estacional o los distintos tipos de asma? Lo que pasa es que todas las asmas tienen un componente que se llama alérgico, que uno puede descubrirlo o no. Se ha dicho que hay algún componente que casi no tiene alergia porque las células son distintas, etc. Pero todos tienen obstrucción bronquial por los músculos e inflamación de la pared del músculo por inflamación. La forma de expresarse puede ser lo que antiguamente llamaba intermitente, es decir, ocasionalmente tenía crisis, y aquel persistente que siempre tiene crisis. Pero actualmente se ha visto que esas asmas pueden ser un tiempo intermitente y de repente pasar a un asma mucho menos controlado. Por lo tanto, la definición actual y cómo enfrentamos los médicos el asma bronquial es el concepto anterior. ¿Está bien, está mal o está más o menos? Con una serie de conceptos y de preguntas. ¿Cuántas veces usa el inhalador? ¿Despierta la noche? ¿Puede hacer su vida habitual? ¿Cómo está el PEF? Que es una cosa tan fácil que es soplar una especie de corneta que tiene una forma de medir cuánto aire tira, que son los litros más o menos. Eso es muy fácil de hacer, es muy barato y en la consulta todo médico que controla un paciente asmático debería tenerlo para usarlo en caso de necesidad. Por lo tanto, no habría tanto problema en ese sentido. Doctor, ¿cuánto conocemos del asma? Porque son estas enfermedades que son crónicas, que llevamos mucho tiempo estudiando, pero que usted dice, sí, mire, al final del día depende del paciente, al final del día depende de ajeno a que sea, algunos dicen que son por producto de una alergia en particular, pero la inflamación finalmente es la misma. Poco en realidad, lamentablemente, yo siempre cuando hago las clases de asma recuerdo un trabajo que se presentó hace más de 20 o más años, no me acuerdo exactamente la fecha, que se llama IRLA, en que se le preguntó a un grupo de pacientes, oiga, ¿cómo están ustedes? Y sobre el 90% dijo que estaban todos bien. A esos pacientes se les preguntó a los médicos que atendían a esos pacientes y dijeron, no, alrededor de un 75% está bien. Se le hizo las pruebas que yo dije anteriormente, eso es medirle cómo respiraba, etcétera, etcétera, 5% estaban bien. Es decir, la concepción, la objetivización por parte del médico muchas veces está subdiagnosticada y por parte del paciente, sobre todo si es joven, mucho menos. Por lo tanto, ahí está el concepto de educación. Y otro problema, lamentablemente muchos colegas creen que porque la espirometría es normal, que es el examen que soplan en un computador, no es asmático. Eso es falso absolutamente. Para hacer diagnóstico de asma es diagnóstico clínico, apoyado por algunos exámenes, pero no esperen una espirometría anormal porque como es episódica puede estar en el periodo asintomático y la espirometría normal. Existe otro examen que se llama test de provocación, ya sea con ejercicio o con metacolina. Ese examen busca que se produzca la obstrucción con esos dos estímulos, con una droga o con el ejercicio. Eso hace un diagnóstico negativo de asma en el sentido que si es normal, casi descarta el asma. Si es positivo, puede ser asma con la clínica. ¿Eso qué quiere decir? Que el médico siempre, gracias a Dios, todavía tenemos que pensar porque las máquinas no son suficientes para hacer el diagnóstico. Existen unas cosas más sofisticadas que medir la inflamación mediante otras cosas, pero basta un buen médico que piense, que utilice lo que le han enseñado en la universidad y examine al paciente, cosa que cada vez lamentablemente es menos frecuente. Pero es que hay menos tiempo también generalmente en las consultas. Doctor, que no debe ser. Hay factores que pueden llevar a que un asma empeore aún más. ¿Y con esto con qué me refiero? Por ejemplo, adenoides muy grandes que dificultan la respiración, sabemos. Entonces, ¿qué otras medidas se pueden ir tomando para tratar de ayudar a un paciente con asma? Cuando nosotros vemos un asmático que no anda bien, lo primero que tenemos que pensar, ¿cómo está usando los inhaladores?
Segundo, está fumando, porque uno dice, pero ¿cómo va a fumar? 20% de nuestros asmáticos en este país fuman, asmáticos que fuman. Tercero, que tengan rinitis o sinusitis no tratada. Se combina alrededor de un 20, más o menos, 25% de los asmáticos tienen alergia en la nariz y producen descarga de los moquitos de la sección hacia atrás y la aspiran especialmente en la noche. Por lo tanto, asmático con rinitis, si no está en tratamiento, está mal tratado. Que tengan pólipos nasales. No es necesario en todo asmático pedir un escáner. Basta mirar bien la nariz porque los pólipos grandes suelen verse. Y aquel individuo que tiene rinorrea, es decir, secreción nasal purulenta, que habla gangoso, ese con más frecuencia podría tener una poliposis nasal. Aquellos sujetos que están siempre alérgicos, con eczema alérgico, que se andan rascando, que andan rascándose la nariz, significa que está mal tratado. Que tienen reflujo gastroesofágico. Esos individuos, unos médicos, a todo asmático le preguntan, señor, ¿tiene pirosis? ¿Tiene un calor ascendente? ¿Se le devuelve la comida? ¿Tiene acidez? ¿Mal gusto en la mañana? ¿Hace todas las mañanas así porque se le acumulan secreciones por la descarga? Todas son preguntas, o sea, por lo tanto, el médico que se dedica a asma bronquial debe abarcar todas esas cosas para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Doctor, hoy hay tratamientos que pueden acompañar un tratamiento clínico, pueden ayudar. Cuando pensamos que el asma tiene un factor alérgico importante, ¿podríamos pensar también o sacar la conclusión de que tiene que ver con los alimentos que uno ingiere? Absolutamente de acuerdo. Primero, tanto es así que se ha demostrado que tiene que ver con la alimentación, que las guaguas alimentadas por leche materna tienen menos asma que aquellas guaguitas que lamentablemente por razones médicas u otras se tienen que alimentar con leches artificiales, que si no, no se podrían alimentar. O sea, no estoy en contra de, sino que estoy a favor de la lactancia materna, ojalá exclusiva y si no, siempre incentivarla. Hay individuos que con cierto tipo de alimentos, especialmente algunos mariscos, maní y otras sustancias, pueden hacer una crisis alérgica dentro de las cuales hay crisis afíctica, porque el asma responde a alergia, por lo tanto, un asmático debe conocer sus limitaciones. El test cutáneo a veces sirve bastante para saber a qué es alérgico, para que se cuide de aquellas cosas. No todos los asmáticos necesitan antihistamínicos antialérgicos, porque esas famosas pastillitas no sirven para el tratamiento del asma, sirven para la rinitis. Pero aquí hay individuos que se sabe alérgico a X cosas y que tienen que lidiar todos los días con ello, podrían utilizar, y de hecho se utilizan los antialérgicos o utilizan alguna pastilla que va en contra del mecanismo que responde a alergia, que es el Montelukast, que a veces ayuda para la rinitis y el asma, que tiene un componente alérgico importante. Doctor Rivera, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Encantado. Muy buenos días. Buenos días. Que esté muy bien. Hacemos una brevísima pausa. Ya estamos de vuelta con más. No se vayan.